Eh, Hay algo que es preocupante, ¿no? Preocupante y sobre todo en estos tiempos es como que se visibiliza más aún estas situaciones. Y esto tiene que ver o está ligado con los casos de maltrato infantil, de abuso infantil. Y para ello nosotros habíamos pensado en hablar con alguien que conoce del tema precisamente, con la licenciada Emilia Sar. También queríamos hablar de otro tema que nos preocupa mucho, que es el suicidio en los adolescentes. Para ello, justamente, recurrimos a esta profesional, a quien le damos la buenas tardes, la bienvenida. Emily, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Guillermo Mendoza te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? La verdad que nuevamente un gusto. Siempre es lindo charlar con vos porque, bueno, por ahí son temas tan, pero tan interesantes que muchas veces, y que preocupan sobre todo, ¿no? Que ha tomado cierta notoriedad, visibilidad en los últimos años este tipo de casos porque, bueno, las redes sociales, los medios de comunicación como que han hecho que estos temas sean mucho más visibles, ¿no? Mucho más notorios en sí, no pasen tan desapercibidos o se naturalicen en algunas situaciones. Exactamente, bien lo has dicho, hay como mayor conocimiento también, mayor prevención y a la vez mayor difusión y divulgación sobre no, digamos, lo complejo que es y también los casos de publicación y aviso de intentos de suicidio, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hablar primero para ir organizándonos un poquito mejor en lo que es el relato en sí. Vamos a hablar en principio lo que es lo que son situaciones de maltrato y abuso que en los últimos se conoce permanentemente, lamentablemente, este tipo de casos, ¿no? Pero Sí, se ha dado el caso, por ejemplo, que bueno, quizás por ahí por el impacto, por la violencia y por la forma como ha trascendido, el caso, por ejemplo, de este nenito que le pedía a Dios que su mamá no lo pegue, que fue incluso noticia conocida en todo el país a través de un medio masivo de comunicación, que desde otra emisora nosotros lo abordamos también. Situaciones como esta se replican, ¿no? Y a diario, lamentablemente decía, eh, ¿cómo es a partir de situaciones como estas? ¿Cómo queda, cómo se configura la psiquis del menor? bien, lo primero que sucede es un shock y una confusión, porque normalmente el maltrato y el abuso, al ser el grupo primario de la familia, se suele dar en el seno familiar. Ujú. Tenemos que diferenciar un maltrato físico, ¿sí? Sí, Psicológico también, y tenemos que diferenciar lo que es el abuso en sí, que también puede ser, digamos que no solo es sexual, ¿no? sí, Porque también tenemos el abuso infantil en cuanto a la explotación infantil en el trabajo. totalmente. No, estos niños que son así. Entonces, ¿qué pasa? El niño espera que la figura de cuidado lo contenga, lo sostenga, le dé amor, y esa figura le da todo lo opuesto. Entonces se produce un shock y una confusión, porque cuando el castigo, entre comillas, o el maltrato se da por determinadas conductas, no se genera un cambio en la conducta. Lo que se genera es una noción de autoestima deteriorada y a la misma vez una autoestima lastimada. En los niños aparece mucho la sensación de la culpa, se creen culpables de estas cuestiones que le pasan a los padres. Y entonces que es como que después aparece en la terapia, yo trabajo con adultos, y en los adultos aparece esta cuestión de las heridas de la infancia que se repiten en otras esferas de la vida. Se acepta el maltrato en otras esferas de la vida, por ejemplo, Esto, laboral ujú, y demás. esto del maltrato, ¿no? Que a lo largo de los siglos, a lo largo de la humanidad se ha dado, ¿no? Hay un libro de Michel Foucault que habla acerca en Vigilar y Castigar, este libro. Sí, Habla acerca sí, del castigo y la noción, lo describe de manera implacable, ¿no? Esto del escarmiento social
y cómo Sí. las personas que incurrían en algún tipo de delito en aquella época, en la antigüedad, eran mutiladas a modo de escarmiento Ujú. social. Mirá lo que te va a pasar si haces esto, por ejemplo. Digo, Sí. ese castigo físico, ese castigo que por ahí se somete a un menor en el seno familiar, nunca sirve al fin y al cabo de escarmiento más que genera o crea un resentimiento. Sería así. Sí, y más que nada un dolor muy fuerte y una sensación de no poder, no permitirse. Lo que pasa después es, todo me sale mal, no me sale bien, hago las cosas mal. Por ejemplo, en cuanto a las críticas, Ujú. ¿sí? El castigo físico no modifica la conducta. Es paradójico, porque en realidad lo que produce es un susto y deteriora el autoconcepto, pero no enseña cómo hacer las cosas. Totalmente, total. Además, Ujú. además lo que se conoce vulgarmente como castigo, en la terapia se trabaja de otra manera, que tiene que ver con enseñar las consecuencias de la conducta. Que en el niño es mucho más difícil porque el niño no ve a largo plazo, el niño ve como propósito el juego y lo inmediato. Ahora bien, ¿cómo se hace para que una vez un chico que haya sufrido un tipo de maltrato, algún abuso, cómo se hace para en el tiempo que esto pueda llegar a ser solo una experiencia horrible en su vida, para que quede en el pasado? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que primero hay que enseñarle lo que no se debía hacer, ¿sí? Y enseñarle a cuidar y a protegerse y a decir no y a correrse, que a veces es muy difícil, porque está esta cuestión de negligencia no solo en el maltrato, sino a nivel escolar. Y por otro lado es algo, como vos decías, horrible, que uno lo que hace es trabajar, yo por ejemplo con adultos, esas secuelas que lleva su tiempo hasta poder entender los comportamientos que se tienen causados por el abuso. El abuso sexual que se da en la infancia repercute muchísimo en el desarrollo de la sexualidad posterior, en conductas y reacciones que se puedan dar en los distintos ámbitos de vida. Entonces lo que uno hace es trabajar eso, poder entender por qué se produce en la adultez. Cuando hay un abuso, muchas veces aparece la necesidad de justicia. Y esa Ujú. necesidad de justicia va acompañada con el rencor, va acompañada con el castigo y demás hacia el opresor. El abuso genera en la niñez confusión. Hay gente que hasta se confunde si le gustaba o no, si quería o no, pero tiene que ver con la forma en que maneja el victimario. Ahora bien, ¿qué tanto hay de, a ver, ¿no? Esto es, qué difícil que son estos relatos, ¿no? Cuando uno está por ahí siguiendo un caso o situaciones, ¿no? Recientemente se ha conocido el caso, por ejemplo, de un reconocidísimo artista que en su momento fue denunciado por su hija, por su propia hija. Y que Claro, y esto, ¿no? Qué difícil es esto del seguir adelante, ¿no? Y sobre todo para que sin lugar a dudas se ve impactado, ¿no? En su vida de adulto, cuando no tienen totalmente. un tratamiento, digo, adecuado. Hay gente que llega a los 50 años del consultorio y por primera vez no nombra. Ajá. Y estuvo toda su vida cargando con eso. Pero vos le preguntas y se acuerda patente. Las sensaciones, los olores, lo que estaba pasando. Queda lo que nosotros en psicología llamamos la huella. Ajá. La huella anémica y la huella en el cuerpo. El trauma que se siente, digamos, a nivel corporal. En los casos de los niños, que por ahí los adultos o por ahí gente que viene de una educación tradicionalista, quizás, no sé si llamarla también algo retrógrada, pero por ahí quizás em, es difícil entender estos procesos, ¿no? Que cuando los chicos son abusados, son maltratados de chico, o por ahí como que validan ciertos castigos, como que mira, en mi época te pegaban un chirro, un Sí, latigazo y mira que estoy que no me pasó nada. Digo, claro, el tienen, famoso no estoy tan mal.
Ajá, no estoy tan mal. ¿sí? El famoso no estoy tan mal no me ha ido. El Ajá, chancletazo, el cinto, ¿sí? Hoy en día hay una forma de entender eso desde otro lugar. Y siempre digo yo, el grito se establece cuando, el grito se instala en la familia cuando no hay cercanía. Porque si vos estás cerca y hablas en un tono que te puedan entender, que ese es otro tema, ajá, a veces uno espera que los niños entiendan cosas que no todavía lo tienen desarrollado claro, y les exigimos cosas que no son, digamos. sí. Este, entonces no hace falta gritar, no hace falta el abuso. Y también siempre me pregunto yo, ¿quién habrá sido el primer abusado en la historia? Ujú. Porque el abuso no es una conducta de por sí innata, No. sino a ver, si fuese innata, si fuese un reflejo, lo haría todo el mundo, y no todo el mundo lo hace. Vez pasada, una profesional, también reconocida en el medio, nosotros el miércoles pasado estuvimos hablando con la doctora Carolina Vargas, a quien le mandamos un abrazo, amiga también de la casa. Hablamos acerca de esto, de los abusos, y la verdad que las estadísticas que nos ha dado, recientes, a nivel nacional, verdaderamente, muy, reflejan una realidad muy cruda, muy fea, muy cruel en cuanto a los abusos terribles, y la gran mayoría de esos abusos proceden de abusos intrafamiliar, Claro, ¿sí? sí, Eso es lo horrible del todo. De por sí es una situación fea, el abuso, el maltrato. claro, claro. Y no solo eso, también el testigo el niño que es testigo de cómo se producen los otros abusos o las violaciones dentro de la casa, que hoy es muy frecuente. Por lo menos en la escucha del consultorio, antes no Ujú, aparecía tanto eso ujú, como ahora. Cuestiones que tienen que ver con hacinamiento, que tienen que ver con descuidos, que el alcoholismo y todas esas cuestiones ujú. que hacen que el padre o la madre descuide al hijo. Ojo que el abuso intrafamiliar se da mucho en las cuestiones de los hermanos, de los abuelos. Sí, O sea, totalmente. Ahora, a veces hay otro tipo de abuso, así más breve, Emily, porque después me gustaría que lo charlemos del tema del suicidio, que es un tema no menor. Eh, ujú, el tema del maltrato, que por ahí está tan naturalizado aún, o sigue todavía, eso del tenés que ayudar a tu padre, tenés que aprender, y desde chiquito, como que se tiene, digo, bien naturalizado trabajos que los niños no deben hacer, o sea, tareas, mejor dicho, porque los chicos no tienen que trabajar, tienen que jugar y estudiar. Digo, tareas que son privativas o cosas que tienen que hacer los grandes, los adultos, y por ahí las hacen los niños. Este tipo de maltrato, ¿no? Que está muchas veces naturalizado. ¿Cómo se impacta en la salud mental de los chicos, de grandes ya? claro, lo que pasa es que ahí hay una manipulación doble. Por un lado es el provecho del hijo y por otro lado es que el niño que trabaja se supone que va a conseguir mejores resultados que un adulto por cuestiones de lástima, de pena, etcétera. Ajá, Ese niño te dice en la adultez, no he tenido infancia. sí. Por un lado te dice, agradezco tal o cual cosa, pero no he tenido infancia. Ujú. O ese niño después en adulto solamente se dedica a trabajar y trabajar y trabajar, que es lo que ha aprendido, y le cuesta disfrutar, le cuesta la vida social. Bien. Hay gente que obviamente que lo agradece, ¿no? Y que tiene, yo no digo que no. Hay, Ujú. por ejemplo, muchos aspectos positivos en cuanto a que el niño sea testigo de cómo se trabaja, que no es lo mismo que el niño trabaje para hacerse cargo del adulto, que Vos, eso ya sí es la explotación infantil. vos sabés que te voy a comentar algo, una infidencia, ¿no? Particularmente soy partidario de que a los chicos hay que enseñarles a hacer distintas tareas en la casa para cuando sean un poquito más grandes no tengan cierta dependencia, digamos, al contrario, tengan cierta autonomía en sus cosas. No Claro, necesariamente para ser feliz uno tiene que estar en pareja, puede ser feliz siendo solo, de hecho creo que primero tiene que ser feliz solo sí, para poder estar feliz con los demás, o al menos intentarlo, y que la felicidad es un sí. momento y demás, y bueno, esto de enseñarle pequeñas tareas a los chicos en la casa, ¿es saludable? Digo, por ejemplo, de lavar su taza, de levantar, de No tener solo que es ciertas tareas. saludable,
no solo que es saludable, sino que es necesario. Ajá. Porque una cosa, o sea, ¿qué es lo que uno le transmite? Le va enseñando sobre sí mismo, le va enseñando a cuidarse, le va enseñando a colaborar. Cuando digo colaborar, es que también enseña ahí un sistema de familia que trabaja, Ujú. ¿sí? Le va enseñando responsabilidades. Y lo que uno sí tiene que tener en cuenta ahí es qué le va a enseñar, porque en función de la edad hay ciertas cosas que puede y hay otras que no puede. Perfecto. Lo que pasa es que a veces le queremos enseñar a un niño con un cuchillo filoso y no es lo mismo que enseñarle primero con un cuchillo de plástico. Entonces, voy a adaptar la casa y voy a adaptar mi manera de hablarle al niño, porque eso requiere paciencia y requiere explicar secuencias y repetir secuencias. El niño aprende por moldeado. El moldeado es poder ver y que uno le vaya enseñando. Si no, después tenemos padres que se quejan, esto lleva mucho al consultorio, de que no saben cómo hacer con los chicos, con los límites, no tienden la cama, no hacen sus cosas, no ponen la ropa a lavar, y estamos hablando de adolescentes. Claro. Ujú. Sí, sí. Entonces sería en relación, en función a la edad, determinadas tareas que Claro. le vendría bárbaro. Bien, lo último, Emily, hay algo que genera cierta eh, repercusión y si se quiere consternación social cuando sucede, pero muchas veces no se tiene en cuenta en lo previo, el contexto en sí, que son los suicidios en la etapa, en el periodo adolescente, donde, bueno, de por sí la adolescencia, bueno, vos como psicóloga lo vas a saber explicar mejor, que es un periodo difícil, donde experimenta muchos cambios el adolescente, el prepubescente si se quiere, y donde están en juego muchas cuestiones que hacen a su identidad, a su personalidad y va como formateando su propia personalidad, ¿no? En ese sentido, digo, Ajá. ¿por qué suceden los casos de suicidio? Porque uno los lamenta cuando pasan, pero por ahí no se da cuenta que hay cosas que se pueden evitar y cuando suceden, pasan las Tal cual lo tragedias, que salen. dice, tal cual él no se da cuenta. 9 de cada 10 suicidios se pueden prevenir, pero Ujú. a veces no hay señales del suicidio, son los suicidios silenciosos de repente, abruptos, donde uno queda como descolocado de qué es lo que pasó. A ver, la persona que se llega a suicidarse, ¿sí? Que no es lo Ujú. mismo que tener el pensamiento suicida, Ujú. porque una cosa es la idea del suicidio aislada ante determinadas circunstancias, otra es cuando la situación se va haciendo pesada y se instala por varias semanas la idea de suicida, Ujú. con la planificación y después viene el intento y algunos lo cometen y otros no. Ajá. Pero la base de esto es simplemente no sentir que no se puede afrontar determinados aspectos de la vida y que no hay salida. Yo siempre digo que el que se suicida no se quiere matar, sino que no quiere vivir lo que está pasando. Bien. Entonces, ¿qué Ujú. es lo que uno tiene que tener en cuenta? Además, que en la época actual hay una presión muy fuerte a la perfección y al imaginario y al éxito, sumado de que la espera cada vez se hace más corta, o sea, en lo inmediato. Vos tenías una época antigua donde todo era proceso, donde vos Sí. tenías que esperar, sabías cómo eran las cosas y demás. Hoy vos tienes una época de lo inmediato. Y la angustia, cuando es muy intensa, a veces aparece una necesidad de descarga en el cuerpo, que es cuando se producen los cortes, Ujú. las automutilaciones, que ahora es muchísimo más que antes, ¿sí? Pero para que alguien llegue a suicidarse es porque no encuentra la salida a algo en ese momento, que ¿Cuál, por supuesto la tiene, ¿sí? Emily, Pero que esto se viene manejando. cuáles son por ahí, a mí me gusta preguntar por ahí y también encontrarle la solución o al menos algunos indicios como para que también se haga algún tipo, se deje algún tipo de mensaje, no sé si me sigue, de mensajes o Sí, por ahí se tenga en cuenta o sirvan de alarmas a la gente que por ahí puede haber casos que estén sucediendo en el seno familiar y pasan desapercibidos. Digo, la familia ante esta situación, ¿cuáles son las cosas que le deben, o sea, alertar o poner la alerta allá a lo máximo cuando suceden cosas como qué en la vida de un adolescente? las frases, me voy, no quiero estar, ojalá algún día no esté, todo sería más fácil si no fuese así, no puedo, nunca llego. La mirada, que es muy importante, Ujú. la mirada perdida, la mirada
de hundimiento, de estar ensimismado, la persona que de un día para el otro cambia, porque eso pasa mucho en cuanto a reacciones abruptas, porque siempre antes de eso hay manifestaciones, que sí que es contradictorio con lo que he dicho primero, ¿no? Que Sí, hay manifestaciones que tienen que ver con cambios de hábitos. En el adolescente se complica para los adultos porque es esperable que se encierren en su pieza, que se encierren en sus cosas, porque están evaluando cuestiones simples y existenciales, porque a ellos mismos les cuesta. Ahora, la queja adolescente es que no me comprenden. ¿Quién no me comprende? El mundo en el que estoy, cómo hacer, la exigencia que pueda tener. Por eso es muy, muy importante hablar sobre el pensamiento, sobre el sobre cómo se pensamiento. siente, Ujú, sí, qué piensan, qué le parece, qué opina de esto, qué opina de lo otro, ujú. ¿sí? Y algo muy importante es después validar la emoción, porque a veces uno le está diciendo, no te sientas así, no hay nada, eso pasaba antes y no pasa nada, y el otro siente que no puede, y que no puede, y se va metiendo cada vez en el pozo, Esto es el ¿sí? incentivar a los chicos, digo, por ahí los chicos se enojan y se ponen muy negativos, no se enojan, no se van, golpean las cosas y se van al cuarto. Digo, esto por ahí Es la frustración. es la frustración que por ahí no les cuesta manejar. Digo, por ahí el adulto en este caso debe ser prudente, debe esperar que el chico se relaje, debe actuar con cautela. ¿Cómo Lo que tiene que pasa es que el adolescente viene con un mundo que a veces para el adulto que no trata con otros adolescentes, y digo que no trata porque hay gente que trata con adolescentes todos los días, como por ejemplo médicos, como por ejemplo docentes, Ujú, pero el que no trata con adolescentes todos los días, o con la gente que vende ropa, por ejemplo, en un negocio, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que la realidad que el adolescente le trae es muy distinta y a veces el padre tiene miedo. ujú, Vos escuchas mucho a los papás temerosos con el tema del alcohol y de las drogas. ujú. La presión social que hoy se vive es muy fuerte, tanto para el padre como para los hijos. Bien. Y el foco suele estar puesto en mantener, en darle cosas que les guste, en darle una buena educación, en que no le falte nada, pero lo que necesitamos es el diálogo. No, lo más importante aquí es el diálogo y el compartir. Y estamos teniendo aislamiento y estamos teniendo comunicación escueta y estamos teniendo taponeo de lo que es necesario con el consumismo, con las marcas. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, Emily, la verdad que siempre, como siempre, es un placer poder hablar con vos. Este tema da para mucho más. Y a mí me gusta charlar con vos por esto de que deberías ser profe, ¿no? Sé que, digo, esto del volcar, a ver, no, desconozco si estás dando algún tipo de cátedra o algo, Emily, pero digo, tan didáctica, ¿no? Y tan simple, ¿no? En volcar esos conceptos. Me gustaría seguir charlando del tema, que da para mucho, como te decía. Pero bueno, vamos a convocarte nuevamente el primer miércoles del mes que viene, por cuestiones netamente de línea, De de agenda, editorial. sí. Es así. El primer miércoles del mes que viene vamos a estar charlando de nuevo con vos y hablar de otro tema también que tiene que ver, que está relacionado con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, que por ahí se cargan de miedo los padres, ¿no? Un poco para llevarles tranquilidad. Antes que te vayas, Emily, bueno, eso te dejo como propuesta. Y antes que te vayas, bueno, para Bueno, que digas un teléfono, para que tires un teléfono, tus redes, por ahí hay quienes deseen hacerte consultas a partir de esta nota bueno, o por ahí sí, simplemente por sí. alguna otra cosa. Les recuerdo, digamos, que lo que yo trabajo es la parte adulta, ¿sí? Y la consulta llega por las secuelas de esto o la dificultad de manejar estas situaciones. Eh, Mi número es 3854-85-84-50. 3854-85-84-50. Y las redes sociales, es, tengo una web que es asesorpsicológico.com y el Facebook es asesor psicológico y las redes sociales Instagram también asesor.psicológico. Emily, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la Gracias a usted. predisposición. ¿Mm? Saludos, que termine bien la jornada. Bueno, muchas gracias igualmente. Chau, chau. Ahí estaba la licenciada Emily Azar,
la psicóloga con quien es una amiga de la casa, ¿no? Hablamos permanentemente con ella y consultamos temas que tienen que ver con la realidad de social, ¿no? Con la realidad familiar. Así que bueno, esto, nuevamente charlando con nosotros de este tema que no es para nada menor y que muchas veces preocupa y demasiado a la gente, que es el maltrato. Preocupa no demasiado. Es un tema muy fuerte y que se tiene que trabajar y estar muy atento, ¿no? Como es el caso que abordamos recién, el maltrato infantil, el abuso en las infancias, como así también el suicidio en los adolescentes.